Buenos días, compañeros. Mi nombre es Emanuel Trinidad Cruz. Hoy les voy a hablar acerca de la gravimetría. Este, ejemplo, el archivo. Bueno, eh, espero y se vea la pantalla. Eh, eh, bueno, comencemos. La gravimetría. Primero, para conocer la gravimetría, tenemos que hablar de su definición. Y es que la gravimetría es definida como todo aquel método de análisis que se fundamenta en la medida y los cambios de la masa. El instrumento fundamental para estos métodos es la balanza analítica, el cual posee gran exactitud y precisión. La gravimetría es sin duda una de las técnicas analíticas más antiguas. Voy a ver si puedo cambiar esto de aquí. Permítanme. Bueno, como les decía, voy a hablar acerca de los métodos gravimétricos y ejemplos de análisis. Los métodos de precipitación química, que sería el primer método. La precipitación es el modo más corriente de proceder en gravimetría. Se llevan a cabo sobre la muestra en disolución de la que se separa la especie a determinar por adición de un reactivo que provoca la formación de un precipitado insoluble que contendrá nuestro analito. Un ejemplo sería para determinar el níquel de una solución que precipita con el compuesto dimetilglioxima. El precipitado que se forma se filtra, se seca en estufa a unos 100 grados Celsius y se pesa posteriormente. El segundo método sería los métodos electrogravimétricos. Eh, Se trata de un tipo concreto de métodos de precipitación, ya que también se produce un precipitado sólido, pero en lugar de hacerlo mediante la adición de un reactivo, se provoca la reacción química mediante el paso de una corriente eléctrica y el precipitado se deposita en la superficie de uno de los electrodos. Pesar el electrodo antes y después de la reacción nos dará el peso total de las sustancias depositadas mediante cálculos estequiométricos. Como tercer método tenemos el método de volatilización. En ocasiones, cuando la especie que deseamos determinar pasa fácilmente a fase gaseosa o se puede formar un compuesto volátil, en lugar de formar un sólido precipitado, se volatiliza. Así se podrá determinar la cantidad de especie presente por diferencia de pesos, es decir, el peso final. Una vez volatilizada la parte deseada menos el peso inicial de la muestra, método indirecto, o bien recogiendo la especie volatilizada y pesándola posteriormente. Este sería el método directo. Como cuarto y último método tenemos el método de extracción. Los métodos de extracción solo se pueden usar para determinaciones muy concretas. Por ejemplo, la determinación del porcentaje de un componente en una aleación. Esto consiste en separar por disolución los componentes no deseados y pesar únicamente el residuo del componente de interés. Bueno, ahora, compañeros, les voy a explicar las características que debe cumplir el precipitado de una gravimetría. Como primer punto, tenemos que sea muy insoluble.
Esto para que la parte que se pierda por lavado y filtración pues sea mínima, ya que esto es una fuente de error. Como segundo punto, tenemos que sea puro o fácilmente purificable. Esto porque nos facilita nuestra gravimetría. Como tercer punto, tenemos que la precipitación sea selectiva. Es decir, que precipite únicamente el analito de interés y no otras especies. Como cuarto punto, tenemos que se pueda filtrar con facilidad. Eh, Esto porque los precipitados con texturas gelatinosas y difíciles de filtrar harán que el método sea mucho más tedioso o que directamente no se pueda llevar a cabo. Como último punto, punto número 5, tenemos que el precipitado final formado que debemos pesar no sea higroscópico, ya que si recordamos, este es un compuesto higroscópico, pues es aquel que tiene gran tendencia a captar humedad ambiente, como el cloruro de calcio. Esto haría que tuviésemos un considerable error por exceso en el peso de la gravimetría. Como último punto de mi tema, les voy a hablar acerca de los pasos para llevar a cabo una gravimetría. Eh, Como primer paso tenemos la precipitación. Este paso, en este paso, se introduce un volumen conocido de la disolución a valorar en un matraz Erlenmeyer y se va adicionando lentamente el reactivo precipitante. Para que este proceso sea adecuado, es importante pues trabajar con bajas concentraciones, como bien sabemos, tanto de disolución problema como de reactivo, y añadir el reactivo poco a poco, bueno, lentamente. Como segundo punto, pues tenemos la digestión y purificación del precipitado. Si un precipitado es impuro, significa que incluye más especies que las que nosotros deseamos determinar, ¿no? O bien que su estequiometría no es la esperada o no es constante. Debemos lograr que el precipitado pues sea puro. Es esencial esto pues para reducir el error del análisis. Como tercer punto tendríamos la filtración y lavado del precipitado. Normalmente el precipitado formado se filtra mediante la técnica denominada filtración a vacío, que muchos de nosotros pues la hemos empleado en laboratorio o ya conocemos de ella. En esta filtración, en esta técnica, se utiliza un embudo Buchner y un matraz Kitasato conectado a una trompa o bomba de vacío. La succión hace que la filtración sea mucho más rápida y que si se lleva a cabo por gravedad. O sea, pues obviamente, pues como se utiliza una máquina, una bomba de vacío, o sea, va a jalar todo y pues es muchísimo más rápido. Como cuarto punto tenemos la desecación o calcinación. Después que de la filtración, el precipitado gravimétrico se calienta en una estufa de laboratorio hasta que su masa se vuelve constante. El calentamiento elimina el disolvente y cualquier especie volátil arrastrada con el precipitado. Algunos de los precipitados, en cambio, deben ser calcinados para formar un compuesto de composición conocida o denominada forma pesable. Como punto número 5 tenemos la pesada. Tanto en las gravimetrías de desecación como en las de calcinación, el procedimiento es similar. En primer lugar, los crisoles normales o filtrantes que se van a contener en la muestra deben ser sometidos al mismo tratamiento térmico que deberán soportar cuando contengan la muestra en su estado final, tratamiento que debe prolongarse hasta obtener pesada constante. Bueno amigos, pues este ha sido todo mi tema, espero y se haya entendido y si no fue así, pues discúlpenme, disculpen la tardanza y soy Emanuel Trinidad y esto es todo de mi parte. Gracias por su atención prestada.